Primicias del día. Devocional diario para comenzar tu día hablando con Dios. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a tu devocional diario, Primicias del día. ¿Quién te habla? Héctor Hernández. En esta mañana quiero compartir contigo parte del tema tratado anoche en el programa Luz para el Camino. Te invito a que vayas a verlo completo. Está muy bueno. ¿Qué traes de Egipto? Pero hoy voy a tocar solamente el punto número 1 en este devocional. El recuerdo del pasado no te deja avanzar. Vamos a entrar en este tema sin más preámbulo y quiero que puedas hoy ser edificado y disfrutar lo que pudimos compartir o parte de lo que pudimos compartir. Vamos a hablar qué traes de Egipto y para ello quiero comenzar leyendo en la palabra de Dios y lo quiero leer en el capítulo 14, desde el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto, diciendo: déjanos seguir siendo esclavos en Egipto? Porque mejor fuera seguir siendo esclavo de los egipcios que morir nosotros en el desierto. Te voy a hablar un poquito sobre esta historia. El pueblo de Israel, años atrás, muchísimos años, Dios le había hecho una promesa. Le había dicho a Abraham: voy a hacer de tu descendencia una gran nación. Le había dicho a Abraham: voy a hacer de los que descienden de ti pueblo grande, mucha gente. Y es maravilloso porque le dijo lo mismo a Jacob, le dijo lo mismo a José. Y vemos que tenían 400 años de esclavitud en Egipto y parece que esa promesa como que había quedado un poco en el olvido. Y Dios escoge a Moisés para llevar a cabo esta promesa. Dios escoge a Moisés para llevar a cabo el cumplimiento de esta palabra. ¡Qué maravillosa palabra! Antes de continuar, te invito a que puedas compartir esto. Comparte ahora con tus contactos, con tus conocidos, con tus amigos. Comparte esta palabra en este momento. Envíasela a alguien. Y seguimos. Dios escoge a Moisés. Y estaba Moisés allí en unas zarzas allá pastoreando. Se encendió una zarza y le dice: ven porque los voy a libertar. Bueno, cuando Moisés entra a Egipto para convencer al rey de que Dios lo había mandado, hubieron muchas señales, muchos prodigios, las plagas que cayeron sobre Egipto. Dios manifestaba su poder para que Faraón estuviera convencido y para que también el pueblo de Israel supiera que se iban a ir con un hombre enviado por Dios, que Dios mismo iba delante de ellos. Y resulta que cuando el faraón dice: bueno, lo dejo ir porque la verdad que me agotaron, se me está muriendo todo, los primogénitos, que era lo más importante, estaban muriendo, había un desastre total sobre el pueblo egipcio. Y cuando lo deja ir, quiero que tú mires esto que acabamos de leer. Resulta ser el primer obstáculo que se consigue el pueblo de Israel allí al salir de Egipto. El primer obstáculo que se lo consiguen ¿dónde? Se lo consiguen allí frente al Mar Rojo antes de cruzar. Estaban prácticamente acorralados. Y cuando voltean hacia atrás, se dan cuenta que estaba el mismísimo Faraón con mucho ejército, con mucho carro, que venía para matarles, que venía para destruirles. Y es ante esta primera dificultad donde el pueblo de Israel dice: es lo que te dijimos. No queríamos salir de Egipto. No queríamos salir de allá. Preferíamos estar en Egipto. Prefería seguir mi vida como la llevaba. Pero había comida, no iba a morir. Iba a ser enterrado en un sepulcro, no acá contra el agua, contra la dificultad, en este problema en el que me encuentro. Y vemos que el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse. Y sabes que una de las primeras cosas que veo que el pueblo traía de Egipto, ¿sabes qué es? Los recuerdos. ¿Cómo era mi vida antes? Y muchas veces se nos van los años y los días pensando en los recuerdos.
pensando en cómo era mi vida antes, en lo que tenía antes, y yo antes tenía esto y tenía aquello, y comenzamos a caer en la depresión, porque justamente la depresión es el recuerdo o la tortura sobre el pasado, sobre lo que ocurrió en el pasado, es depresión. Y comenzamos a caer en esto y ellos entraron ahora en pánico y pensaban en el pasado. En Egipto tenía esto, en Egipto tenía aquello, no te lo dijimos, ¿para qué no trajiste? Y muchas veces cuando tú y yo nos encontramos en el camino de Dios, cuando nuestra vida está a punto de tomar un buen rumbo, está a punto de cambiar, entonces el pasado nos atrasa. Comenzamos a pensar cómo estábamos antes. Y si era una relación antigua, ay, me hubiera ido bien, es que la extraño, lo extraño. Y si de repente es un trabajo que era bueno y lo perdiste y estás en otro ahora o vas rumbo a otro, comenzamos a pensar en el pasado. El pasado no nos deja avanzar. Qué importante es poder soltar los recuerdos del pasado. Poder decir, yo hoy voy a soltar ese pasado. Lo que no fue en Egipto ya no va a ser, ya no me va a torturar, ya no me va a molestar más. Ellos estaban arrastrando de Egipto los beneficios que pudieron haber tenido en el pasado. Qué bueno es que tú y yo soltemos esos pensamientos. Pensá en todo lo bueno. Pensá en todas las cosas buenas, dice la palabra de Dios. Que tú y yo podamos pensar cada momento en lo bueno. Dejemos el pasado atrás. Y ellos comenzaron a murmurar sobre el pasado. Comenzaron a murmurar sobre lo que no tenían ahora. Y se vieron acorralados. Pero antes de continuar, quiero recordarte algo. Ellos estaban yendo rumbo a la tierra prometida, rumbo al propósito de Dios. Ellos estaban yendo hacia lo que Dios le había prometido. Estaban dejando de ser esclavos para ser reyes. Estaban dejando de ser esclavos para ser libres. Estaban dejando de vivir bajo dependencia, maltratados bajo el yugo de la esclavitud, para ir a una tierra que fluía solito. La leche, la miel, la comida, el sostén de Dios, la provisión de Dios, a la abundancia, a la prosperidad. Pero en el camino, alguien siempre dijo, las cosas nos caen del cielo. A ellos le caía el maná y le caía la comida del cielo, ciertamente. Pero en el camino a la tierra prometida, a lo que Dios ha dicho para tu vida, déjame decirte que es normal que van a haber dificultades. Pero ahora, ¿cuál es mi postura frente a esas dificultades? ¿Será que me sigo sentando a pensar como una canción que no es cristiana? Una mujer dice que estuvo conversando con el cigarrillo. ¿Será que te pones allí a conversar con la nada en la oscuridad? Y de la nada hablar y cómo era mi vida, y hubiera hecho esto, y hubiera hecho aquello, mi pasado. El pasado, amigo, amiga que me estás escuchando, no nos deja avanzar. Qué importante es. ¿Qué estás trayendo de Egipto? ¿Recuerdos? ¿Para qué? ¿De qué te sirven esos recuerdos que ya no fueron? ¿De qué me servirían esos recuerdos que ya no van a ser? Entonces, qué importante es poder soltar. Suelta eso del pasado. Suelta eso. Luego vemos al pueblo de Israel frente a las aguas amargas. Ya habían cruzado el mar. Dios abrió el mar, pasaron en seco. El enemigo fue destruido porque Dios le había dado una promesa. Les había dicho, los voy a llevar a esto. Y Dios, a ti que estás viendo esta palabra hoy, Dios también te ha dado promesa. Te ha dado una palabra y la va a cumplir. Aunque en el camino te consigas obstáculos, Dios cumplirá su promesa sobre tu vida. Es importante creer, confiar. Para concluir esta palabra, quiero cerrarlo con un versículo. Está en Isaías 43, versículo 18. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios te está ordenando a tu vida, a mi vida, que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria lo antiguo. Lo que ya pasó, ya pasó. Vamos a mirar hacia adelante lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo nuevo. Dios abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Viene lo bueno de parte de Dios para tu vida y para mi vida. No sigamos arrastrando nada del pasado, porque el pasado no nos deja
deja avanzar, sino que pongamos nuestra mirada en lo que está por venir, en lo que está hacia adelante. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendice tu pueblo, bendice cada oyente, Señor, en esta mañana. Sánanos del pasado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese pasado que trae tristeza, depresión, angustia, ese pasado que no nos deja avanzar hacia tu promesa, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora, Dios, toda herida del pasado, sánala. Tu palabra dice, Dios, que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Padre, todo quebrantamiento de corazón, toda herida en el corazón, Dios mío, ocasionadas en el pasado, sánalas en este día, Dios mío, en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios amado, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y no sé si traías algo de Egipto, solo te puedo decir hoy que el recuerdo del pasado no te deja avanzar. Bendiciones.